Listo. Bien, el día de hoy vamos a revisar, profe. Oh, bueno, ¿qué pasó, Ian? Siempre muy alegre. Listo. El día de hoy nos toca revisar lo que corresponde a longitud de arco, área, trapecio circular, aplicaciones de la longitud de arco también, así que vamos revisando rápido esto, ¿ya? El tema, yo espero que ya lo vieron un poco en el campus, así es que seguramente ya está más o menos digerido. Yo voy a hacer un resumen breve, muy breve, recontra breve, de lo que vamos a ir utilizando el día de hoy. Longitud de arco de circunferencia. También vamos a revisar lo que corresponde a área, pues directamente aquí, ¿ya? Diremos, si conocemos el radio y el ángulo central, y este ángulo central lo expresamos en radianes, indicaremos que la longitud de este arco se puede determinar utilizando el número de radianes y el radio. Entonces, tendremos nuestra primera relación que no debemos olvidar. La longitud del arco es igual al número de radianes por el radio. Aprovechando esa relación, también podemos indicar, podemos calcular el área de esta región. Veremos el área de esa región se escribe en términos de la longitud del radio y también del ángulo, o también del ángulo, ¿no? Veremos el área será igual a 1/2 del número de radianes por el radio, elevado al cuadrado. Tendremos el área de ese modo. Y aprovechando longitud de arco y esta expresión del área, podemos deducir también que el área se puede escribir en función de L y R, y sería L por R entre 2, o también podemos indicar que el área es longitud al cuadrado entre 2 veces teta. Entonces, esas de ahí también tenemos que manejarla. Cuando trabajemos con los sectores circulares, tenemos que reconocer algunas cosas, que podríamos determinar el área de esta figura y compararla contra otra figura, y si el ángulo central es el mismo, vamos a indicar que los sectores circulares, o los sectores circulares que tengan igual ángulo central, vamos a indicar que son son sectores circulares semejantes, ¿ya? Entonces podemos aplicar todo lo que usted conoce, la semejanza de figuras, también con los sectores circulares. Pero recuerden que la clave para poder utilizar eso es que el ángulo central debe ser el mismo. Y aprovechando un poco eso, vamos a revisar algunas cosas aquí, pues. Vamos aquí. Trapecio circular. Diremos, un trapecio circular es una figura formada por dos arcos de circunferencia concéntricos, ¿ya? O sea que tienen el mismo centro. Si este es el centro y estos son los arcos, ojo, la clave es que esto sea centro. Si eso es centro, estos arcos, arco voy a llamar L1 y L2,
esos arcos nos van a permitir encontrar este ángulo, o el número de radianes de este ángulo central, si además de conocerlos a ellos, conocemos la distancia que hay entre estos. Pues, voy a indicar tal como m, por ejemplo. Indicaremos aquí, se verifica que θ es igual a longitud mayor menos longitud menor entre la distancia que los separa. Eso no debo olvidar, ¿eh? Pero además de esto debo también recordar que el área de este trapecio circular se determina y se escribe muy similar a lo que ocurre en un trapecio de la geometría plana nada más. Pues, diremos el área de este sector, bueno, de este trapecio circular es igual a lo siguiente. Diremos el área será igual, y vamos a plantear esto, es L1 más L2, L1 más L2 entre 2, multiplicado por la distancia que los separa, que es m. También es importante que recuerdes que el área de este trapecio circular se puede conseguir como una diferencia de áreas y podría aprovecharme de este ángulo. Entonces también podría indicar que el área A es el área total, pero recuerda que el área también se puede escribir en función de la longitud y en función del número de radianes del ángulo central. O sea que el área total sería L cuadrado entre 2θ, y le debo quitar este sector, ¿no? Y este sector es L cuadrado 1 entre 2θ. Conclusión, podemos indicar que las áreas, o el área pedida, se puede calcular así. L2 al cuadrado menos L1 al cuadrado entre el doble de θ. También podría aprovecharme de eso para encontrar el área, pues. Entonces no vayas a olvidarte. ¿Qué más necesito que recuerdes o que refuerces para ya ir empezando con los problemas? ¿Ah? Número 1, nota 1, ¿ya? Cuando trabajamos con sectores circulares, indicaremos que estos sectores circulares, si presentan el mismo ángulo central, sectores circulares con igual ángulo central, estos sectores circulares son semejantes. No, está feo esto. No parece que fueran iguales. Si el ángulo central es el mismo, indicaremos que estos sectores circulares son semejantes. Y si son semejantes, debe haber una constante de proporcionalidad que las relacione. Y esa constante muchas veces es importante reconocerla. Por ejemplo, si aquí ponemos un radio tal como R mayúscula y una longitud L, y aquí un radio R y una longitud L minúscula, si los ángulos, ojo, son iguales, estas figuras son semejantes. Y si son semejantes, podemos establecer una relación de semejanza que podría ser usando los segmentos o también usando sus áreas. Entonces, ¿cuál es la relación de semejanza que puedo manejar? La siguiente, puedo decir L es a L como la relación de semejanza ocurre entre elementos homólogos, ¿eh? Sería longitud contra longitud. También puedo comparar radio contra radio. Tenemos R con respecto de este de aquí, es a R. Y podría usar cualquier otro elemento que apareciera en la figura. Podría de repente aprovechar algunas rectas perpendiculares. Vamos a llamar esto tal como H mayúscula. O también esta altura H. Y la semejanza se mantiene. H mayúscula es a H y podría seguir, ¿eh? Entonces, como son semejantes, puedo fácilmente relacionar los elementos de una de ellas con respecto de la otra, pues. Pero esa semejanza también la podríamos trasladar a las áreas y podríamos indicar si este sector, yo indico que su área es tal como A,
y este sector indico que su área es tal como S. La relación de semejanza de áreas tiene que estar o está en función de los elementos homólogos al cuadrado, ya no los elementos directos, sino elementos homólogos al cuadrado. O sea, voy a indicar aquí que el área A es el área S, como indicaremos que aquí, ¿no? Si escojo, por ejemplo, este L, la longitud del arco será como L cuadrado, es AL cuadrado. Y si escojo el radio, es AR cuadrado como R cuadrado. Y puedo escoger cualquier elemento homólogo, pues. Si escojo esa altura, tenemos esa H al cuadrado como H minúscula al cuadrado. Y así podría escoger más elementos. La idea es que esos elementos, de alguna forma, tienen que estar relacionados. Tienen que ser sus elementos homólogos respectivos en él y en él. Entonces, eso a veces nos facilita un montón el trabajo, porque si bien es cierto, yo puedo seguir usando, o voy a seguir utilizando estas relaciones, esas de aquí, combinadas con esa, hacen que de repente el trabajo en los problemas sea un poco más interesante. Y podríamos operar y a veces trabajar un poquito más rápido. Entonces, vale la pena que lo recuerdes porque Cachimbo Uni sí conoce esto, o debe conocer. En geometría usted va a trabajar cosas un poco más bravas que eso, ¿no? Pero lo básico nada más, yo quiero usar en trigonometría. Entonces, segunda situación, aprovechando eso de aquí para ustedes es ya prácticamente una situación fácil, muy sencilla de poder reconocer, pues. Y esto de aquí también es una nota que muchas veces utilizamos, ¿eh? Si escogemos un sector circular, este centro, y dividimos esto en sectores iguales, ¿no? Porciones de radio igual, y voy formando sectores circulares, si estos son iguales, las áreas que se generan, las áreas que aparecen ahí, son proporcionales a los números impares, ¿no? Esta región, comparado con ella y comparado con esta otra. Y podríamos extender todavía un poco más, ¿ah? Entonces, ¿cómo es la relación aquí? La relación es de, claro, muy bien, Román. La relación es como 1, como 3, como 5, como 7, como 9, ¿no? Entonces, la relación ahí se conoce. Entonces, las áreas van a ser respectivamente proporcionales a los números impares, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9. Y podría aprovechar eso para resolver varios problemas, ¿no? A veces me dan la relación de dos áreas y podría buscar pues, que aparezca algo de esto, ¿no? Entonces, no vayas a olvidarte de esto, ¿no? ¿Cómo se demuestra? Un poco de proporción y listo. ¿Qué otra cosa más podríamos aprovechar aquí? Hay una pregunta muy usual y clásica en este capítulo que tiene que ver con aprovechar el perímetro, puede ser del sector circular, escribe aquí, ¿no? Puede ser del sector circular, RRL, o puede ser del trapecio circular, ABM, ¿no? Y hay una pregunta muy frecuente que sí tendríamos que dominarlo para que en los problemas que aparezca usted inmediatamente pueda decir que queda, ¿no? Con respecto del área máxima, ¿no? El área máxima dado un perímetro constante. O sea, si el perímetro es constante y nos piden el área, y es más, nos piden que el área sea máxima, nosotros de alguna forma podríamos relacionar cómo tendría que estar distribuido R y L para que ese perímetro, perdón, esa área sea máxima. O igual acá, ¿no? Si me piden o me indican, dado que el perímetro de este trapecio es constante, ¿qué tiene que pasar con A y B y M para que el área sea máxima, ¿no? Entonces, eso vamos a revisarlo aquí a manera de un ejercicio y lo vamos a dejar ya para los siguientes problemas, ¿no? Que ya con eso empezaríamos los problemas. Usted lo puede indicar directo, ¿no? Por ejemplo, me puede decir, ¿no? Se tiene un sector circular tal que su perímetro es igual a, no sé, pues es igual a 2P, ¿no? Hay el área máxima.
Entonces, ¿cómo sería eso, no? Ah, si el perímetro es 2P, el área máxima, ¿cuánto saldría? A ver, al toque, chicos, los que ya tienen algo de experiencia del colegio, ¿ah? Yo voy a ir colocando aquí el ejercicio. Sí. Ya está. Trapecio circular de perímetro 2P. Voy a pedirte que halles el área máxima del trapecio circular. Ya está. Y luego ahí describiremos cómo tienen que ser sus lados. Puede ser un sector, puede ser un trapecio. Es más, si yo evalúo, yo analizo un trapecio, si yo analizo un trapecio circular, ABM, y encuentro las condiciones para que el área sea máxima, podría ser también que este B se haga más pequeño, incluso tienda a cero o se convierta en cero, y si este B es cero, este trapecio se convierte en un sector circular. O sea, lo que pueda deducir a partir de esta figura, lo podría utilizar también en sectores circulares. Lo podemos extender, ¿ah? Así es que analicemos esto, pues. A ver, diremos... Empezaremos con este trapecio. Si es un trapecio y nos piden el área solo depende de la longitud de las bases y la distancia que los separa. Correcto, muy bien Manuel, muy bien Manuel. Y ahí vamos a revisar justo eso que tú dices. Entonces indicaremos aquí, si esto es tal como B y esto es tal como a esto voy a llamar tal como M, e indicaremos dato. Me dicen que el perímetro es 2 veces P. O sea que se entiende que P es constante. Diremos entonces aquí que A más B más 2 veces M tendría que ser igual a 2 veces P. Listo. Ahora, por otro lado, nos piden maximizar el área. Maximizaremos el área y el área se escribe así. El área es igual a la semisuma de las bases, o sea, será A más B entre 2 multiplicado por M. Listo, multiplicado por M. Ahora, necesitamos maximizar esto. Ahora, hay varias formas de maximizar, ¿no? Podríamos maximizar aprovechando la cuadrática. Claro, con derivadas sí sale, pero por supuesto. Casi hay un atentado, chicos. Ya está. Ahora, veamos otra forma, ¿no? Derivadas también, ojo, las derivadas también lo podrían utilizar. Algunos por ahí me están escribiendo y sí, con derivadas también, ¿no? Pero en realidad tendríamos tres opciones, ¿eh? Una, derivadas, que de repente lo vas a aprender después. Dos, aprovechar la cuadrática. La cuadrática que podría aparecer aquí, porque mira, AM o AM, de aquí lo podría separar. AM es 2 veces P menos 2M, reemplazaría eso aquí, todo quedaría en función de M, y el máximo o mínimo se podría conseguir armando la expresión cuadrática y recordando que todo término cuadrático o toda expresión al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Y de ahí puedo partir y llego. Yo voy a mostrar otra que también es útil, la que corresponde al uso de las medias, ¿ya? Desigualdad de medias. Y voy a plantear esto. Nosotros sabemos
ustedes del álgebra incluso, ¿no? Estoy seguro que en el álgebra han utilizado esto, van a utilizarlo si es que todavía no lo han hecho. Indicaremos que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Entonces, lo que voy a hacer es aprovechar este número a más b y aprovechar este m. Porque aquí aparece a más b y aparece 2m. Entonces voy a indicar si estos son los números que yo voy a evaluar, a más b que sea uno de los números y 2m que sea el otro, yo con esa pareja de números puedo aplicar o puedo calcular la media aritmética. Y con esa misma pareja puedo utilizar o calcular la media geométrica. Entonces puedo armar una ecuación o una expresión, perdón, que se parezca a esto. Porque necesito a más b multiplicado por ese m. Entonces voy a hacer eso. A más b que sea un número, a más b más el doble de m, es el segundo, entre 2. Son 2 nada más, 1, 2. Media aritmética. Mayor o igual que la media geométrica. Sería el producto de ellos. A más b multiplicado por 2m raíz cuadrada. Listo. Media aritmética mayor o igual que media geométrica. Por dato del problema, esta sumita es 2p. O sea que lo que está arriba sería 2p. Si esta sumita es 2p, entre 2 esto nos quedaría p. Al otro lado, violento nomás, a más b por m, a más b por m, ojo, este 2 lo puedo pasar a multiplicar, a más b por m es el doble de a. O sea que a más b por m, esos dos, es el doble, voy a poner azul, es el doble de a. Profe, ¿de dónde sale el doble de a? Ese 2 a multiplicar, a más b por m es el doble de a. Pero todavía queda un 2 ahí, pues ahí está. Listo. Y ahora sí, quiero despejar a. Elevó al cuadrado, recuerda que p es un dato, o sea, p es una constante, es un número, seguramente te pueden dar 120, 10, lo que sea. P es una constante. A es lo que estás maximizando, entonces elevó al cuadrado, tendremos aquí p cuadrado, 2 por 2 es 4, mayor o igual que a. Listo. Ahora sí, de ahí diremos, si el área es máxima, ¿cuál sería ese valor? Si a es menor o igual que p cuadrado cuartos, el área máxima será p cuadrado cuartos. Profe, ¿así nada más? Así nada más, pues. O sea que el área máxima tendría que ser, porque el área siempre va a ser o p cuadrado cuartos o menores. Si es máximo, tiene que ser p cuadrado cuartos. Listo. Pero no queda ahí, Vamos ahora en retroceso, ¿no? Para ver algunos detalles más. Ya encontramos el área máxima. O sea, problemas donde me piden el área máxima, si me dan el perímetro, es la mitad del perímetro al cuadrado entre 4. Tan fácil. O sea que si en un problema me dicen que el perímetro es 20, ¿cuánto es el área máxima? Si el perímetro es 20, P sería 10. 10 al cuadrado entre 4 sería 25. El área máxima sería 25. Fácil, ¿no? Si es 120 ya podría jugar pues con los valores que me den ahí. Ya está, pues. Ahora, es más, esto va a servirnos también para un sector circular. Como le decía hace un momento, porque aquí hemos dicho que A más B es el que está fijado, ¿no? La suma. Pero si este A lo hacemos tan pequeño que se convierte en 0, tendríamos solamente un sector circular, ¿no? Y esta suma A más B sería B, nada más. Pero sin importar cómo sea esa suma, el área máxima es P cuadrado cuartos. O sea que también en un sector funciona. Ahora viene la otra parte, porque necesito saber cómo tienen que ser los elementos de esa figura y aprovechando por ahí, comentó uno de sus compañeros con respecto del ángulo, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser ese ángulo? Porque también eso tiene que quedar como teoría. No como teoría, pero debe quedar como una herramienta que nos permita de repente resolver problemas un poco complejos. Y miren, a ver, voy a volver por aquí. Si el área máxima es P cuadrado cuartos, o sea, hay una igualdad. La igualdad es la que estoy considerando. Quiere decir que si aquí considero la igualdad, aquí también podría considerar la igualdad y aquí también la igualdad, ¿no? Porque recuerda que eso salió de la igualdad. La pregunta es,
¿Cuándo la media aritmética sería igual que la media geométrica? La media aritmética igual que la media geométrica, las medias son iguales, ya sea aritmética, geométrica, armónica, ¿no? Todas las cuadráticas, todas las medias serían iguales cuando los números que yo evalúo son iguales. Si los números que yo evalúo no son iguales, no existe forma que las medias sean iguales. Obviamente estamos hablando de positivos, ¿no? No así, profe, ¿no? Y el cero, ¿no? No, o de negativo, no, solo positivos, ¿ah? Mientras los números sean positivos, si los números son diferentes, la media aritmética siempre va a ser mayor que la media geométrica, siempre. Ahora, será igual a la media geométrica cuando los números que yo evalúo sean iguales. Profe, ¿qué quiere decir eso? Que cuando A más B y 2M sean igual, ¿no? Sean iguales estos dos. Profe, o sea que si estos dos son iguales, ocurre el área máxima, por supuesto. Cuando la suma A más B es igual a 2 veces M, ocurre el área máxima. Y eso lo voy a anotar por aquí, ¿ya? Si aquí todavía alcanza. Aquí. Además, diremos, si el área es máxima, en este trapecio, A más B debe ser igual a 2M, y si estos son iguales y la suma era 2P, esto tiene que ser igual a P. ¿De acuerdo? A más B debe ser igual a 2M igual a P, ¿no? Consecuencia inmediata de ello es que la suma de las bases debe ser igual al semiperímetro y la distancia que los separa debe ser igual al semiperímetro también. Ahora, si eso lo evaluamos, lo revisamos en un sector circular, ocurre lo que su compañero por ahí escribió, pues. Para un sector circular. R, R, L, teta. Si 2R más L, o sea el perímetro es 2P, y el área es máxima, o sea que el área ¿cuánto va a ser? Debe ser P cuadrado cuartos, ¿ah? Esa no va a cambiar, ¿ah? Si eso ocurre, entonces reconocer cuánto es ese ángulo central es fácil. ¿Por qué? Porque 2R tiene que ser igual a 2P, o sea, R tendría que ser P y L tendría que ser P. ¿Está bien? Si el área es máxima, 2R tendría que ser el semiperímetro y L tendría que ser el semiperímetro. Y si eso es así, teta, tal que L es teta por R, se conoce. Esto es idéntico a decir que teta es igual a 2. ¿Por qué? Porque si teta L es igual a teta por R, pero estamos quedando que 2R es igual a P, o sea que esta R sería P medios, y L es igual a P, P se cancela, teta tiene que ser 2. Entonces, y por ejemplo en el examen de CEPRO, ¿no? En el primero que colocaron, ese que hubo problemas, que anularon, vino un problema de eso, ¿no? Sabiendo que era máximo, ¿no? Te pedían el ángulo. Y esto lo tienes que tener así. Si viniera alguna otra vez, ¿no? Usted inmediatamente mira y marca de frente, ¿no? En el sector circular, ese ángulo central es 2, siempre que el área sea máxima, siempre que me digan que sea máximo. ¿De acuerdo?
Pues cerrado eso, vamos con los problemas, ahora sí, ¿eh? Dame un segundo. Listo, con eso vamos a hacer los problemas. ¿Han cerrado eso? Ah, ya empezamos el último, el primero. Muy bien. Ya empezamos del final, entonces. Ojalá que todo esté bien, ¿no? Vamos a encomendarnos a la voz del pueblo, la voz de Dios, dice, ¿no? Así es que vamos, pues. Con fe nomás. A ver, ¿qué dice aquí? Pero aquí hay un problemita, creo. Ya voy a empezar el final, voy a empezar con los impares y luego retornamos con los pares, ¿ya? Para llegar rápido. ¿De acuerdo? ¿Les parece? ¿Sí? Por supuesto, profe, he visto problemas en CEPRE que te dan... Claro. Sí, listo. Entonces, impares desde el final y luego retorno con los pares. Y así para barrer toda la práctica, si no, por ahí nos estancamos en 1 a 1, no llegamos al final. Barremos todo y luego retornamos. Ya, en este problema 1 creo que ahí falta una parte, dice, ¿no? L1 y L2. Dice, los sectores circulares AOC y BOC son perpendiculares.
O sea, es como tener... O sea, hay un sector circular que está en un lado y uno que está en esta base. Son perpendiculares. Están en planos diferentes, ¿ya? Son perpendiculares. Obtenga la longitud del arco AB, aquí no está en el arco AB, si la longitud de los arcos AC y BC son respectivamente, ahí falta añadir L1 y L2, ¿ya? Son respectivamente L1 y L2, siendo ABC un triángulo esférico. Ya, ahí el término de triángulo esférico creo que lo entienda de este modo. A ver, antes de eso vamos hablando, ¿no? Si tengo una esfera, si tengo una esfera como esta de aquí, indicaremos que en esta esfera yo podría trazar, bueno, podría pasar planos, ¿no? Planos que corten a la esfera, y cada plano que corte la esfera va a generar una circunferencia o un círculo, ¿no? Si por ejemplo por aquí paso un plano, por aquí habrá un corte, ¿no? Es un círculo, ¿no? Si pasas otro plano por aquí, habrá otro círculo, ¿no? Puedes pasar planos por todos lados y vas a tener círculos que se forman al intersecar el plano con la esfera. Pero de esos círculos que se generan, vamos a indicar que ellos tienen un nombre en matemática. Diremos, si estos círculos no contienen al centro de la esfera, se llaman círculos menores, o círculos menores, ¿no? Y vamos a indicar, o circunferencia menor, indicaremos que se va a llamar circunferencia máxima en la esfera si ese plano contiene al centro. Entonces, por ejemplo, este de acá. Entonces, si paso un plano que pase por el centro, esa circunferencia o ese círculo se llama círculo máximo. Y hay un montón, ¿no? Podríamos trazar planos que contengan el centro y formar un montón de círculos máximos. ¿Por qué hablo de círculo máximo? Porque cuando hablamos de triángulo esférico, algunos, los que van a civil, ¿no? lo van a ver, pues, ¿no? Van a trabajar con trigonometría esférica. Cuando hablamos de trigonometría esférica o triángulos esféricos, vamos a referirnos a triángulos que están formados por longitudes de arco, tal que cada longitud de arco corresponde a una porción de un círculo máximo. O sea, si por aquí, por ejemplo, hay un triángulo esférico, y me dicen que este triángulo es esférico, se entiende que si yo prolongara esto de aquí, esto es parte de un círculo máximo. Esto también igual, ¿no? Es parte de un círculo máximo, y él también. En otras palabras, estos arcos, todos ellos, si yo trazo radios hacia el centro, estos de aquí, este arco, tiene su centro aquí. O sea que este sería un ángulo central. Si esto es teta, este arco sería teta por R. Si este ángulo central es alfa, y este es un radio R, este arco mide alfa por R. Y lo mismo este de acá. Pues, si este le llamo beta, este será beta por R. Entonces será un triángulo esférico esta figura si respectivamente ellos son porciones de círculos máximos. Y esa es básicamente toda la historia. Y ahí empieza la trigonometría esférica. Claro, antes se veía un poco de trigonometría esférica en los años, ¿no? El siglo pasado, ¿no? Ahora ya en este siglo ya no, Pero los que van a civil sí van a ver un poco de esférica, si es que seguramente van a ver propiedades, ¿no? Y una de esas es más o menos la que el problema nos ha querido plantear, pues. Una de esas. Así que voy a concentrarme en esta figura, miren, ¿eh? En otras palabras, este arco, su centro, es un sector circular, es el mismo centro para todos, ¿ah? Este centro es el mismo centro para todos. Y volviendo ahora sí a nuestro problema, pues. Vamos a ver. A ver. Número 25. Dice, los sectores circulares A o B y B o C son perpendiculares. Ahí falta el C, ¿no? Nos dan la figura así, ¿eh? En realidad es como sacar esa figurita, ¿no? De ahí. La hemos sacado y está acá. O sea que este va a ser el centro. Sector circular
con centro, sector circular con ese centro y sector circular con ese centro. Pero me dicen que esto es OABC. Nos dicen que este sector circular, ese que está aquí adelante, es perpendicular con el sector BOC, con ese que está aquí abajo. O sea que esto con el que está aquí en el plano son perpendiculares, ¿no? Es como tener el... Sí, ¿no? Son perpendiculares. Entonces yo voy a girarlo para mirarlo mejor, ¿ya? Porque si lo veo así, las líneas que haga por atrás no las voy a poder mirar. Así es que quiero que te concentres y hagas esto. Mira, mira nada más, ¿ah? Agarras esa figura y la vas a mover. La vas a voltear para acá nada más. Mantén fijo eso y lo volteas. ¿De acuerdo? Lo volteas, ¿ah? ¿Y cómo lo verías si lo giramos? Esto sigue siendo la base, ¿no? Pero si lo volteo, esto sigue siendo la base y esto lo voy a ver por aquí. Es como que lo mirara desde atrás, ¿ah? Me voy atrás de la pizarra y lo voy a mirar. Y la figura va a quedar así, ¿eh? Vamos a mirar, vamos a ver si lo giramos. Vamos a ver si mi dibujo nos ayuda. Si no ayuda, me dice, ¿ya? Lo he girado, ¿eh? Si lo he girado, aquí está C, aquí está A, ¿no? Aquí está O. Ahora A estaría por aquí, C estaría por aquí y B lo voy a poner por aquí. Estos son iguales. Son menos ahí. Ahí está, un sector circular, ¿eh? AOC. AOC, ¿qué ángulo forma? AOC forma un ángulo alfa. Alfa radianes. AC es L1, ¿ya? AC, esto es L1. No aparece ahí, pero debe decir, porque hay una parte donde dice los arcos AC y BC son, respectivamente, uno es L1, el otro es L2. AC es L1 y BC es L2. Este de aquí sería BC. Este es L2. Y respectivamente este último es AB. Espero que se note, ¿ya? Es como una cuña, ¿ya? Como esa que está por allá. Creo que el borrador salió más bonito. Ya está el ángulo BOC, ¿dónde está? BOC, este de aquí que está en el piso, que está en el piso es igual a beta. ¿Por qué lo dibujé así? Porque queríamos reconocer, siguiente, ¿no? Que ese plano que está allá con el que está aquí en el piso son perpendiculares, porque esa era la clave, ¿ah? A ver si trazo esta perpendicular. Ese de ahí con alguna línea que apareciera por acá. Voy a trazar otra perpendicular, ¿ya? Pero el ángulo que hacen esos dos es 90 también, ¿no? Ya está. El problema decía que AOC es perpendicular a COB, ¿no? Ahí está. Son perpendiculares, ¿ya? Listo. Ahí más o menos creo que se nota. Entonces, perpendicular, perpendicular. También sabemos que si trazamos esa de ahí, tendría que ser perpendicular también, ¿no?
¿Sí? Teorema de las tres nomás, ¿ah? Perpendicular, perpendicular. Si unimos este de aquí, también es perpendicular. Más o menos creo que se ve, ¿no? Me avisan si se ve feo, ya lo cambiamos, ¿ah? Bien, ahora, ¿qué voy a aprovechar de esa figura? He formado un triángulo rectángulo porque quiero aprovechar algo que tú sí conoces, ¿ah? Resolución. Recuerda que el problema dice que encontremos, dice calcule, obtenga la longitud del arco AB. Esta de aquí, ¿ah? Necesitamos esta de aquí, pero para encontrar esta longitud de arco necesitamos este ángulo. Y este ángulo no nos han dado. Si es que este ángulo voy a decir que sea tal como teta, pues. Y voy a tener que encontrar cuánto vale teta. ¿Qué es lo que sí conozco? Conozco que esto es L1, y si esto es L1 y este es alfa, yo podría aprovechar este radio. Recuerda que el radio va a ser el mismo para todos, y podría indicar por aquí, ¿ah? R por alfa debe darme L1. R multiplicado por alfa me debe dar L1. Segundo, R multiplicado por beta me debe dar L2. R por beta nos debe dar L2. No vayas a asustarte, ¿ah? Solo estoy aprovechando sectores circulares, ¿ah? Sector circular, L1 teta por R o alfa por R. Ahora, este AB, que es el que quiero, voy a ponerle X. X será igual a teta por R. O sea que necesito, de alguna forma, conseguir R. Y también necesito conseguir teta, pues. Y ahora sí, nos concentramos. Empezamos, ahora sí, ¿eh? Todo va a ser aprovechar este triángulo. Nada más. Es más, ni siquiera ese triángulo, una parte del triángulo. Si esto es alfa y esto es R, esta alturita se conoce. Voy a poner aquí punto H. Esto sería, vamos a ver si con esto se conoce, R seno de alfa. Esa alturita es R seno de alfa. Esto de aquí es R coseno de alfa. Y en este triángulo que está en la base, en este de aquí, con ese R coseno podría encontrar todo esto. ¿Eso a qué será igual? Esto será igual a R coseno de alfa, y como ese es beta, coseno de beta. R coseno de alfa, este ángulo es beta, adyacente hipotenusa, coseno de beta. Y ahora te voy a invitar a que mires solamente este triángulo. Vamos a pintarlo de... Voy a pintar así. En ese triángulo. Triángulo rectángulo, ¿eh? La hipotenusa es R y el cateto es R coseno de alfa, coseno de beta. Tenemos en el triángulo rectángulo A, voy a poner aquí PO, APO, en ese triángulo, este cateto adyacente que es R coseno de alfa, coseno de beta, es igual a, ojo, R teta sería R coseno de teta. Simplificamos, tendremos que el coseno de alfa por el coseno de beta es igual a coseno de teta. Profe, ¿y con eso qué ganamos? Ganamos un montón, porque ahora usted puede despejar teta. Si ves las claves se ven medio feas, pero acostúmbrate, ¿ah? Y acuérdate de esto, mira, producto de coseno es igual a un coseno. Esta era una de las propiedades fundamentales que utilizábamos en trigonometría esférica. ¿Y quiénes eran alfa y beta, no? Alfa y beta eran los lados del triángulo. Los lados del triángulo esférico, cuando uno era 90, se llamaba triángulo esférico rectángulo. Y en el triángulo esférico rectángulo se cumplía, lo que acabamos de mostrar, que el coseno de un lado por el coseno del otro era igual al coseno de aquel ángulo que estaba opuesto a 90. Era como el teorema de Pitágoras en esférica. Cos de la hipotenusa igual a cos del cateto por cos del cateto. Pero eso es historia pasada. ¿Quién es teta? Teta es arco cuyo coseno es toda esta multiplicación.
Profesor, ya sabemos quién es teta. Sí, ya sabemos quién es teta. ¿Y qué falta entonces? Falta simplemente reemplazarlo aquí. Porque en el dato, bueno, colocaron R minúscula, ¿no? Yo he colocado R mayúscula. En el dato solamente era cuestión de conocer teta. Pero ahora este teta, para que el problema termine, estos tienen que estar colocados en términos de L. Pero ya sabemos de aquí cómo se escribe alfa y L. Alfa sería L1 entre R y beta es L2 entre R. Y si reemplazas dirás X es igual a teta, que es todo esto multiplicado por R. O sea, será R arco coseno de el coseno. ¿Quién es alfa? Alfa es L1 entre R. ¿Y quién es beta? L2 entre R. Y listo, se acabó. El problema es más fácil de lo que parece, pero, ahí está. Rápido nomás, ¿ah? Era solamente cuestión de reconocer lo que pasaba ahí, pues. Vamos con el que sigue, ahora sí, ya. Acabó la historia. Y listo. Se van. Ya. Espero que el dibujo haya servido un poquito. No, disculpe, Frank, no ha sido mi intención. Sí. ¿Por qué pongo ángulos rectos? Primero por dato, porque el problema decía que había una de las caras. Lo voy a hacer así, ¿ya? Miren, ¿ah? Una de las caras, que era este sector que está ahí, era, por dato del problema, era perpendicular a otra de las caras que estaba por aquí. Estas dos, esta está en la pizarra, esta está en el piso. O sea que estos son perpendiculares. Para empezar, esos dos. ¿Eso por qué? Por dato. Esto y esto. ¿Quiénes son? A, O, C y B o C. Son perpendiculares. Luego solamente usa una consecuencia que tú conoces de la geometría. Que si tienes, y eso lo voy a hacer aquí, ¿eh? Yo más o menos sé geometría, no sé mucho. El profesor Moisés es un monstruo ahí, pero vamos a poder aprovechar algo, pues. Si esta línea es perpendicular a este plano, ya me fui. Si esa línea es perpendicular a ese plano, es perpendicular a cualquier línea recta que pase por este plano. Ahí está. ¿Está bien? Y si de este punto trazo una perpendicular a una recta cualquiera, tengo primera perpendicular, segunda perpendicular. Si yo uno cualquier punto de este de aquí con este punto de intersección, cualquiera, este ángulo es 90. Teorema de las tres perpendiculares que tú conoces. Claro, en ese problema, disculpen, se me ha pasado la mano, no debí colocarlo, pero sí creo que sí puedes. Está al alcance, ¿eh? Perpendicular, entonces perpendicular. Por eso he aprovechado, en el problema hemos aprovechado esa consecuencia. Pues. Perpendicular, tras una perpendicular, si unimos A con este extremo, también es perpendicular. Y de ahí toda la historia empezó, pues. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿no? Listo. Menos mal, conozco todos los temas. No te preocupes, pero sí tienes que preguntarme nomás, no. Pero igual, ¿no? Igual después lo revisamos con calma, a la luz de la cena, ustedes sí, no hay problema, o sea, a la luz de la cena, vas a ver que todo se entiende. 23. En el gráfico ABC son puntos de tangencia y las circunferencias C1 y C2 son ortogonales. Calcule el área de la corona circular. Es un problema de dibujo nada más. En el número 24, por si acaso, creo que va a ser 24, 23 lo voy a hacer después porque
Me va a tomar tiempo el dibujo, así es que 24. En 24 hay una corrección, una observación. Hay una línea que han olvidado colocar el 90 grados. Hago el 24, ya el 23 voy a dibujar después. Pues. Ojo, ¿eh? Perpendicular. Esa línea, esta de aquí, también es perpendicular, ¿ya? Perpendicular también. Esa es la que faltaba poner 90 grados y esta perpendicular. Y este ángulo es teta. Bueno, si ese es teta y es perpendicular, este es teta, pues. Y con eso ya el problema casi termina, ¿no? Porque nos piden calcular el área del sector A o B en términos de alfa, bueno, en términos de teta, ¿no? De teta y A. Este es A. Entonces, si tenemos teta, lo único que falta para el área es el radio, pues, ¿no? Es cuestión solamente de encontrar ese radio. Si esto es A, se conoce este de acá, ¿no? Y con esto podría conocer este lado y con este lado todo esto. Bueno, vamos con calma nomás, ¿ah? A ver, sería así, ¿ah? Teta, también sería teta. Lo primero que voy a calcular es la línea azul. Con esto es, si esto es A y esto es teta, esto es A, hipotenusa entre adyacente, eso es secante, A secante de teta. Y si ya conozco A secante, puedo conocer este de aquí. Y eso es A secante, la hipotenusa se conoce, sería A secante. Busco hipotenusa, tengo puesto A secante cosecante. Y si ya tengo ese lado, recuerda que el problema termina si encuentro el radio total, ¿no? Porque al final el radio total me va a permitir calcular el área. Pues. Sería cuestión de calcular este de aquí. Tengo adyacente de teta, triángulo rectángulo, en el total, ¿eh? En el total. Entonces esto va a ser A secante de teta por cosecante de teta. Y tenemos adyacente y quiero la hipotenusa. Hipotenusa adyacente es otra vez hipotenusa adyacente será secante. Entonces ese lado, el radio del sector circular será A secante cuadrado por cosecante. Si queremos calcular el área de este sector, vemos respuesta. El área es igual a la mitad del número de radianes por el radio al cuadrado. 1/2 de teta por todo esto al cuadrado. Eso al cuadrado será A, aquí queda secante, ¿eh? Secante cuadrado por cosecante y todo al cuadrado. Listo. Así quedaría el área. El área sería 1/2 de teta por A cuadrado, secante cuarta, cosecante cuadrado. Y ahí marcamos A, avión, ¿no? Vamos a ir con el 22. 22, ¿no? Vamos con los pares, creo, ¿eh? 22. 22 es uno que ahora sí ya sería cuestión de marcar nada más, ¿no? Porque el problema dice, hay el área máxima de la superficie lateral de un tronco de cono, donde la región que resulta de intersecar el cono, el tronco de cono al plano que contiene la recta que une los centros de sus bases, tiene perímetro constante P. Pero vamos a dibujar eso. A ver. Área máxima de la superficie lateral de un tronco de cono. A ver, tronco de cono. Ya está. Tronco de cono, sería ese de acá.
Ya se entiende que son círculos cada uno de ellos, ¿no? Nos dicen, hay el área máxima de la superficie lateral. Si recorto esto, cuando yo recorte eso, va a quedar lo siguiente. Si el desarrollo de un cono, ojo, este cono desarrollado nos genera un sector circular, el desarrollo de un tronco de cono nos va a generar un trapecio circular. Si yo desarrollo ese trapecio circular, voy a exagerar, ¿ya? Por ahí lo voy a poner. Si yo hago un corte aquí, o hago un corte de este lado, ¿no? O en el medio, en cualquier lado, si hago un corte y abro ese cono, todo este contorno sería ese de acá. Y todo este contorno sería este otro. Entonces aquí estaría A y aquí estaría el mismo A'. Voy a ponerle. Si corto en D, aquí estaría D y aquí estaría D'. O sea que el área lateral de este tronco de cono en realidad sería el área de este trapecio circular. ¿Qué me dice el problema? El área máxima de la superficie lateral del tronco de cono, donde la región que resulta de intersecar el tronco de cono al plano que contiene la recta que une los centros de sus bases, tiene perímetro constante P. El plano, a ver, dice tal que el plano, al plano que contiene la recta que une los centros de sus bases, tiene perímetro constante. El plano que contiene el centro de las bases, o sea que en realidad nos hablan de este de aquí, ¿eh? O sea, voy a pasar un plano que pase por este centro. Hay varios planos, pero uno que se ve aquí, ¿ya? Voy a pasar el plano que pase por los centros de las bases. Aquí está. Ese sería el plano. O sea, si yo hago pasar el plano por ahí, generaría esa zona. Dice que esa zona es la que tiene perímetro constante. Perímetro constante igual a, nos dicen, constante P. Y ahí vamos a aprovechar esto. Miren, ¿ah? Esto sería, voy a ponerle R minúscula, voy a poner R mayúscula, y esta distancia voy a llamarle tal como L. Pues. Si eso lo traducimos en nuestra figura, aquí todo esto sería 2pi por R. Todo este contorno sería 2pi por R mayúscula, y esto sería L. Ya está. El dato dice que el perímetro constante es ese que está por ahí, ¿no? Que sería 2L más 2R más 2R. Ese perímetro constante es P. Ya está. Entonces, usando este dato, nos piden encontrar el área máxima de esta superficie lateral. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cambiaría un poquito o no? Ya voy a manejar esto, ¿no? ¿Cómo sería el área? Eso es lo mismo, ¿eh? El área pedida, voy a decir área A, es igual a semisuma de las bases, que será 2pi por R más R, está, multiplicado por L, ¿no? Ya está. Entonces el área sería la multiplicación de R más L por L entre 2, ¿no? Con este 2 puedo simplificarlo, y tendremos que el área sería igual a pi multiplicado por R más R por L. Y eso sí lo podemos trabajar, ¿ah? Porque el área máxima, ¿cuándo ocurre? Cuando este producto, dado que esta suma es constante, estos términos sean iguales. Aquí tenemos R más L y L, ¿no? A ver, vamos a indicar aquí. El dato nos da, voy a acomodar esto, ¿ya? Para que se vea mejor. L más R es igual a P.
Este producto será máximo cuando esto sea igual a P medios y esto también igual a P medios, ¿no? Cuando sean iguales. Lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Media aritmética igual a media geométrica. Entonces, el área será máxima cuando estos dos son iguales. Área es máxima cuando L es igual a P medios. Oh, perdón, aquí ya P medios es esto, ¿no? Cuando L es igual a L, o sea que L va a ser P cuartos, y R más R también tiene que ser P cuartos. La mitad, ¿no? La mitad cada uno. Eso lo repongo allá y tendremos el área máxima. Por lo tanto, el área máxima pedida será igual a pi multiplicado por P cuartos al cuadrado, o P cuartos por P cuartos, ¿no? Que sería P cuadrado sobre 16 multiplicado por pi. Así sería. Mi clave, ahí está. Ahora, podríamos hacer todo el proceso que hicimos hace un momento, ¿no? No sería problema. Pero como ya teníamos la idea de que es máximo cuando estos términos son iguales, y la suma nos quedó P medios, cada uno tiene que ser P cuartos, P cuartos, P cuartos, reemplazamos. ¿De acuerdo? Es un camino, eso como lo hemos manejado hace un momento, ese camino nos resulta más o menos cotidiano. Ahora, si vamos con el que sigue. Ya vamos bajando poco a poco, no se me vayan a asustar, ¿ah? Vamos con el número 20. No, 20. Sí, 20. Vamos con el 20. Voy a leer los que están escribiendo, no se me asusten los que... Vamos poco a poco bajando las cosas. Vamos el día 2 de septiembre. ¿Está bien? Menos mal, no más... Ajá, profe, no le da pena. Ah, no, sí, no me da pena, pero sí... No te asusto también, Román, ¿no? No, pena no. Lo que pasa es que sí tenemos que entender que la uni te exige. Y para que entiendas qué te exige, tienes que conocer las cosas. O sea, no es... sería malo que yo te dé solamente problemas sencillitos, ¿no? Si no, reemplazas y vas al examen y suena, ¿no? Obviamente esto es más que el examen, ¿no? Pero sí te voy a conocer y si es realmente cachimbo uni, vas a llegar sin problemas, vas a llegar, y más, vas a superar esto. Cuando estés en la uni eso te va a parecer un chiste, ¿no? Vas a decir eso y pensé que era difícil, no. Hay cosas mucho más difíciles, pero más bonitas también, ¿eh? Así que no te vayas a asustar, ¿eh? Prohibido asustarse, prohibido, ¿eh? Esta es la hora, estamos en septiembre, chicos. En octubre recién podemos asustarlos, ahora no, todavía no, falta. 20, dice, sobre una superficie curva de radio R gira una rueda cuyo radio es R. Si dicha rueda da una vuelta al ir de A hacia B, calcula la longitud del arco AB. Ajá. Miren, ¿eh? Este ya es un poco más terrestre, ¿eh? Problema terrícola. A ver, miren, ¿eh? Esta rueda va a girar y va a llegar hasta acá, pues. El problema dice que esta rueda, cuando se traslada desde A hasta B, ha dado una vuelta. Ese es dato. Dato, el número de vueltas que da esa rueda es 1. Ahora, ¿cómo determino el número de vueltas? Entonces vamos planteando esto. Siempre que se quiera calcular el número de vueltas, voy a dividir la longitud que recorre la rueda entre el perímetro de la rueda, ¿no? A ver, es como... A ver. Si yo se le pido cuántas vueltas da esta rueda, si por ejemplo su radio que sea 1, ¿eh? Su radio es 1. Y ha recorrido 2pi unidades, pues. Si su radio es 1, es como desenvolver nada más esta rueda, ¿no? Imagino que la recorto aquí, desenvuelvo y para que dé una vuelta tendría que volver a llegar acá, ¿no? O sea, tendría que ser
el perímetro. Si el radio vale 1, el perímetro sería 2pi, ¿no? Si recorrió aquí 2pi, entonces hay una vuelta. Si vuelve a recorrer 2pi más, hay 2 vueltas. Si vuelve a recorrer 2pi más, otra vez sería 3 vueltas y así, ¿no? Entonces el número de vueltas está asociado a lo que recorre y al radio de la rueda. Claro, si este radio hubiera sido, por ejemplo, 2, esto total sería 4, ¿no? O sea, hasta aquí sería 4. Pero hasta aquí nada más, ¿cuántas vueltas habrá dado? Bueno, si todo mide 4, aquí ha dado media vuelta. O sea que el número de vueltas está asociado a lo que recorre y al radio. Pero un momento, ahí falta algo. Te estoy diciendo las cosas todavía de inicio. Pero no vamos a considerar nosotros lo que pasa en la pista. Lo que se considera para el número de vueltas es lo que pasa con el centro. ¿De acuerdo? Entonces indicaremos el número de vueltas, lo vamos a calcular así. El número de vueltas que da una rueda se determina como la longitud que recorre el centro, longitud recorrida por el centro, entre el perímetro de la rueda que gira. Supongamos que la rueda que gira es R. Si yo hago esa división, tendré el número de vueltas. En nuestro ejercicio, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que esta rueda de radio R, para ir de A hasta B, ha dado una vuelta. Si yo quiero reemplazar esta vuelta en términos del radio, lo voy a reemplazar así. Voy a indicar longitud que recorre el centro entre 2pi por R. Pero esta longitud que recorre el centro, esta de aquí, aún no la conozco. Tengo que revisarla, pues. Tengo que indicarla. Esa longitud sería la siguiente. Aquí está. El centro recorrerá todo eso. Entonces la longitud que recorre el centro será esta de aquí. Y es un arco de circunferencia. ¿Y ese arco cómo se ha conseguido? Bueno, ese arco se ha conseguido, o lo podríamos conseguir, si conocemos dos cosas. Si conocemos el ángulo central, este que está aquí, que en realidad es el ángulo, nos piden ese ángulo central, ¿no? No sabe, voy a ponerle tal como teta, pues. Este radio es R mayúscula y esto es R minúscula. ¿Cuánto es esa longitud? Esa longitud recorrida por el centro es teta, voy a poner que está en radianes, teta multiplicado por R más R. No te olvides que nuestro objetivo inicial para conocer la longitud AB es conocer el ángulo, porque el radio se conoce, el radio R es dato. Entonces, si conozco el ángulo, podría encontrar la longitud. Pero esa longitud la voy a calcular a partir de conocer información por el número de vueltas. Pues. Teta por R más R, entonces diremos teta por R más R es la longitud. Longitud será teta por R más R, y eso vale 1 por dato del problema, porque es una vuelta. De ahí podemos encontrar cuánto vale teta, ¿no? Teta sería 2pi por R entre teta, bueno, R más R. Pues. Y ahí está, ya tengo teta. Si ya tenemos teta, el problema ha terminado, porque el problema pedía que usted encuentre cuánto mide esta longitud AB cuando el radio es R. Pero ¿cómo se calcula la longitud? Longitud es radio por número de radianes, pero ya se conoce. Pues. Respuesta. La longitud del arco AB es igual a teta, pero está ahí teta, 2pi r entre R más R, multiplicado por el radio, ese radio es R. Y listo. Ya está. Ese sí está al alcance de todos. Entonces tendremos que el radio se escribe así, ¿no? Es 2pi r por R entre R más R. Ya está, listo. Problema 18. ¿Todo bien ahí?